Bienvenido a En Breve. Gracias por estar en este canal. El día de hoy trataremos el tema la concepción y nacimiento del Rey. La base bíblica es San Mateo capítulo 1 verso 18 hasta el capítulo 2 verso 23. Iremos comentando brevemente. El verso 16 nos informa que María se encontraba desposada, es decir, comprometida en matrimonio con José, pero que no se habían juntado, es decir, ella era virgen. Estando en esta condición de virginidad, ella se encuentra que ha concebido, ¿sí? Ha concebido al Señor Jesucristo. Entonces, pero esta concepción es milagrosa porque se lleva a cabo de una manera sobrenatural, no por intervención humana, sino porque el Espíritu Santo es quien va a engendrar en ella a un santo ser, que más adelante será llamado Jesús. Los versos 19 y 20 nos informan respecto al actuar de José y de Dios. Por su parte, José, cuando se entera que María estaba embarazada, quiso dejarla en secreto. ¿Por qué actuar de esta manera? Recordemos que en ese tiempo se vivía bajo el imperio de la ley de Moisés. Por lo tanto, si se descubría o se corría la noticia de que María estaba embarazada y que el hijo no era de José, ella tendría que ser juzgada según la ley de Moisés y condenada a morir apedreada, pues había caído en pecado de adulterio. ¿Cómo actúa Dios? Dios trata con José por medio de sueños y le convence de que siga adelante con el compromiso de matrimonio y que no tema, porque lo que decía María era verdad. El ser que llevaba dentro de su vientre no era hijo de ningún hombre, sino que había sido engendrado del Espíritu Santo. Esta última parte es fundamental, pues nos enseña que Jesucristo es plenamente hombre y es plenamente Dios, porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo. En los versos del 21 al 24 trata sobre el nombre y la identidad del Salvador. Respecto al nombre, le viene dado de parte de su Padre, de Dios. Su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es una contracción del hebreo Josué y significa Jehová es salvación. Respecto a la identidad, el verso número 23 cita la profecía que habla sobre que el niño que nacería sería llamado Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo es en sentido absoluto Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque en cuanto a su divinidad, Él es Dios. Recordemos a la luz de 1 Timoteo 3:16 que Él es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, solo Él puede decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El verso 25 es vital para refutar el dogma católico referente a la perpetua o eterna virginidad de María. Citamos las palabras de A.T. Robertson, quien fue el mejor gramático del griego de su tiempo, y él dice lo siguiente. Dice: José vivió con continencia con María hasta el nacimiento de Jesús. Mateo no afirma que María no tuviera otros hijos que Jesús, su primogénito. No es genuino aquí, pero sí que forma parte del texto en Lucas 2:7. No se enseña aquí la virginidad perpetua de María. Jesús tuvo hermanos y hermanas, y el sentido natural es que fueron hijos más pequeños de José y María, y no hijos de José procedentes de un anterior matrimonio. La aclaración referente a que Jesús tuvo hermanos por parte de madre es importante porque el dogma católico enseña la perpetua virginidad de María, y que cuando en otros pasajes del Nuevo Testamento se habla o se refiere acerca a los hermanos y hermanas de Jesús, ellos afirman que se trata de primos
o que podría ser de hijos que José haya tenido con un primer matrimonio, lo cual es falso a la luz de las escrituras y de la gramática griega. En el capítulo 2, versos del 1 al 6, se nos informa de lo siguiente. Primero, el Señor Jesucristo nació en la ciudad de Belén de Judea, una pequeña aldea en aquel entonces. ¿Qué hacía José y María en Belén? De acuerdo al Evangelio según San Lucas, sabemos que el emperador romano César Augusto había ordenado que se realizara un censo dentro de su imperio. Los censos en aquel entonces no se realizaban como se hace en la actualidad, sino que los varones judíos, ¿sí?, tenían que ir hasta su lugar de nacimiento para registrarse, motivo por el cual José y María tuvieron que viajar hasta Belén, y fue allá donde nace el Salvador. Belén significa casa de pan. Lo segundo que nos informa es que el nacimiento de Cristo se produce en los días de Herodes. Este Herodes es conocido como Herodes el Grande. Referente a la fecha de nacimiento del Salvador, esta es generalmente ubicada entre el 6 y 4 antes de Cristo. ¿Por qué el 6 y 4 antes de Cristo? Esto es así porque cuando se empieza a ordenar los acontecimientos de acuerdo al calendario que ahora tenemos, la persona encargada de hacer el calendario y de organizar los eventos, pues cometió un error de cálculo, por lo que este calendario está atrasado entre 6 y 4 años. Cuando los magos llegan a Jerusalén, ellos proceden de Oriente. Oriente se entiende por lo que era el imperio medo-persa. Pero, ¿qué conocimiento o qué los trajo a ellos? Bueno, sabemos que los israelitas estuvieron bajo el yugo de los persas, por lo tanto, es posible que ellos difundieran las ideas acerca del Mesías y que también se transmitieran las profecías respecto al Salvador. Otro acontecimiento muy importante es que ellos vinieron guiados por una estrella, o sea, hubo un fenómeno sobrenatural, una estrella que los guió a lo largo del camino. Cuando ellos llegan a Jerusalén, preguntan por el rey de los judíos. Herodes y toda su corte pues se sorprenden. ¿Por qué se sorprende Herodes? Esto es porque Herodes no era un rey legítimo. ¿En qué sentido? Herodes no es descendiente de David, por lo tanto no tiene derecho legal al trono. Él es de linaje idumeo. Se casó con una mujer descendiente de David para tratar de legitimar su trono, pero luego la asesinó. Del verso 7 al 13, el evangelista narra que Herodes pregunta a los magos sobre el tiempo de aparición de la estrella. Esto es importante para lo que él haría después, es decir, la matanza de los niños. Luego les dice que, de acuerdo a las profecías, el Mesías nacería en Belén, por lo que los envía para allá. Ellos van y son guiados nuevamente por la estrella. Al llegar allá, ellos ofrecen presentes y adoran al niño, pero Dios les habla de que no regresen a Herodes, por lo que deciden volver a su país por otro camino. En los versos 13 al 18, Mateo narra que después que los magos volvieron a su país, Dios le habla a José para que parta rumbo a su familia a Egipto. Esto está acorde a la profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se da cuenta de que había sido engañado por los magos, él, según el tiempo que había inquirido, ordena la muerte de todos los niños menores a 2 años. Se desata una carnicería en Belén, pero José, María y el niño Jesús estaban a salvo porque ya habían partido hacia Egipto. Esta muerte de los niños en Belén es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 41, cuando dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Finalmente, del verso 19 hasta el 23, Mateo narra que tras la muerte de Herodes, ocurrida en el año 4 después de Cristo, Dios le habla a José por medio de un ángel en sueños y le dice que retorne a Israel. Pero cuando José retorna y se da cuenta que quien reinaba en Judea era Arquelao, teme por la vida del niño. Entonces él, también aconsejado de parte de Dios, decide ir a vivir a Nazaret en Galilea. Esto también en cumplimiento a la profecía que decía que el Mesías habría de ser llamado Nazareno. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? Primero, en esta sección estamos viendo el cumplimiento de 5 profecías mesiánicas, además de la concepción virginal del Salvador. Por lo tanto, con esto se demuestra que Jesucristo es quien dijo que era, es decir, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es Dios manifestado en carne, Él es Emmanuel con nosotros. No debemos dudar de ello y debemos de venir a Él para ser perdonados nuestros pecados y ser salvos. Segundo, la historia y aún los acontecimientos más duros avanzan conforme y sin alterar el plan de Dios. No importa que se opongan reyes, ejércitos o huestes celestiales de maldad. Toda la historia avanza de acuerdo al propósito de Dios. Por lo tanto, con Él tenemos la victoria asegurada. Tenemos plena confianza de esperar en sus promesas, pues en Él todo es verdad. Tercero, el Señor Jesucristo desde muy temprana edad y su familia tuvieron que enfrentarse a circunstancias muy difíciles, pero nada de esto les hizo dudar respecto al plan de Dios. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo y aunque hayan circunstancias adversas, no dudemos de que Dios está con nosotros y que Él nos ayudará para seguir adelante. Cuarto, vemos de parte de María y de José que hubo la disposición hacia la obediencia a la voluntad de Dios. María, sabiendo que tendría que enfrentarse al rechazo, al oprobio y a ser juzgada por los demás, aún así ella se siente halagada de ser tomada en cuenta para ser la madre del Salvador. Lo mismo pasa con José, quien acepta ser el padre adoptivo del Mesías. Entonces, esto se da en un tiempo en el cual no había aún bautismo del Espíritu Santo. María era muy joven, José no tenía el conocimiento que nosotros ahora tenemos. Sin embargo, ellos decidieron sujetarse a la voluntad de Dios y permitir que Él cumpla sus propósitos en cada uno de ellos. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo y también dejar que sea Dios quien haga su obra en nuestra vida. Dios les bendiga. Muchas gracias.